En entrevista con el informativo de NTN24, Carlos Luna, integrante del partido opositor Voluntad Popular y profesor además de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, se ha referido a la propuesta de Maduro. Ha dicho que el heredero del chavismo busca establecer medidas arbitrarias que solo favorecen al Ejecutivo en vísperas de las elecciones municipales. Yo creo que en primer lugar se está utilizando todo esto como un tinglado, como una gran excusa para cubrir los problemas esenciales y fundamentales de la sociedad venezolana, en cierta forma encender una nueva arremetida contra la oposición democrática venezolana, contra la alternativa democrática venezolana. Y en tercer lugar, pero yo considero que es el aspecto más importante, es el hecho de desinstitucionalizar aún más el país, tratar de alterar y de generar un traje a la medida de todo lo que es el ordenamiento jurídico venezolano. Nuestro corresponsal en Caracas, Miguel Ángel Piñeiro, tiene nuevas reacciones al polémico anuncio de Nicolás Maduro. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, saludos desde la capital venezolana. Los factores que adversan al gobierno del presidente Nicolás Maduro han reaccionado frente a la propuesta del propio jefe de Estado de llamar a una emergencia en la lucha contra la corrupción. A mi lado se encuentra el diputado de la Asamblea Nacional, Andrés Velázquez. Y la primera pregunta, ¿por qué se muestran escépticos a este nuevo planteamiento del gobierno? Bueno, sencillamente porque para luchar contra la corrupción tú no necesitas poderes excepcionales, no necesitas ninguna ley habilitante ni cosa por el estilo. Lo que se requiere es voluntad y que las instituciones funcionen. Creo que en este sentido lo que debería plantear Maduro es un acuerdo mínimo con todos los sectores de la vida política nacional, conversar, unos acuerdos mínimos que contemplen la autonomía y libertad operacional o de activismo de las instituciones del Estado, de todas y cada una de las instituciones. Aquí se debe terminar definitivamente que por teléfono destituyan un juez o cosa por el estilo. Esas son las cosas sobre las cuales tenemos que ir y no pedir poderes especiales en medio de una persecución política, en medio de este estado de represión en la que el gobierno está planteando. Ahora, el gobierno nacional seguramente recurre al Parlamento porque tiene la mayoría y le ayuda que durante las últimas semanas hemos conocido pruebas de supuesta corrupción contra líderes de la oposición. ¿Ese acercamiento usted cree que va a ser posible, ese llamado que usted llama a unir fuerzas? Bueno, sencillamente porque no será posible, porque sencillamente lo que quieren es continuar concentrando poder. Y uno se pregunta, ¿qué otros poderes especiales necesita Nicolás Maduro? Controlan el Tribunal Supremo, que se rindió a sus pies. Controlan el poder judicial en su conjunto. Controlan el Ministerio Público. Controlan la Asamblea Nacional. Tienen el 97% de todas las gobernaciones del país y prácticamente en sus manos todas las alcaldías. De tal manera que, ¿de qué otro poder vamos a hablar? Maduro actúa en el país como una especie de emperador, maneja el presupuesto o más de la mitad del presupuesto nacional a su libre antojo. ¿De qué qué más poderes podemos hablar? Si quieren combatir la corrupción, repito, lo que se requiere es voluntad y se requieren instituciones públicas autónomas. El acuerdo mínimo para luchar contra la corrupción tiene que ir entonces en función de establecer unos poderes públicos con autonomía, con libertad, como lo establece la Constitución, porque eso es lo que en definitiva nos va a permitir atacar la corrupción de fondo y no asumir la lucha contra la corrupción como una operación política para perseguir a la oposición o a los disidentes. Bien, han sido palabras del diputado a la Asamblea Nacional, Andrés Velázquez. Reiteramos, ellos han reaccionado frente a esta propuesta del propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Aseguran que el acercamiento con el resto de las fuerzas que adversan justamente a la administración de Maduro no va a haber fruto en esta lucha contra la corrupción. Es todo desde la capital venezolana y con ella regresamos al Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes, Miguel. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad no quiere explicaciones contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país.
sector de debate. Comenzamos. Lo que significa este número. ¿Hacia dónde